Bien, vamos a ir a otro tema. El Pleno de la Convención Constitucional aprobó sustituir al Senado por la denominada Cámara de las Regiones. Esta medida busca aportar en la descentralización al momento de tomar decisiones. Vamos a profundizar en en otros temas que fueron votados el día de ayer en el Pleno desde el informe de la Comisión de Sistema Político con uno de sus integrantes, el convencional constituyente de Frente Amplio, Jaime Baza. Jaime, gracias por estos minutos. ¿Qué tal? Hola Nicolás, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, ¿todo bien? Jaime, primero, antes de entrar de lleno a estos temas, quiero aprovechar, como miembro de la comisión, que nos cuente en qué queda lo que se vota, lo que queda de la propuesta de nueva Constitución desde los artículos que emanan de la Comisión de Sistema Político y también cuáles regresan, porque aquí vamos a tener que volver a un nuevo gran acuerdo, es un poco la dinámica. A un gran acuerdo. Gran acuerdo, claro. Mira, ayer se aprobaron básicamente dos tipos de cuestiones, dos grandes estructuras. Primero, un poder legislativo compuesto por una Cámara de Representación Política y por una Cámara de Representación Territorial. Es lo que se ha llamado, ¿verdad?, bicameralismo asimétrico. Es decir, un poder legislativo con dos cámaras, pero que cumplen funciones distintas porque representan cuestiones diferentes, pero además porque concurren en el proceso de formación de la ley cumpliendo funciones diferentes. Eso es lo primero que se aprobó ayer de manera bien estructural. Y en segundo lugar se aprobó también la estructura del Poder Ejecutivo, el presidente o presidenta de la República, sus atribuciones, sus funciones especiales, las potestades normativas que tiene el presidente de la República, especialmente la potestad reglamentaria de ejecución de la ley, que es una cuestión muy importante. Y eso configura, ¿cierto?, los dos grandes poderes políticos que forman parte del Estado, que son los que permiten finalmente gobernar, son los que permiten implementar un programa de gobierno. Y una de las cuestiones interesantes es que junto con este presidencialismo atenuado y con este bicameralismo asimétrico, hay mecanismos de colaboración que han permitido atenuar la asimetría de poder que había con este excesivo presidencialismo que hemos tenido en los últimos años. Eso con lo que se aprueba, Jaime. Ahora quiero ir con lo que regresa a la comisión en este caso, y especialmente dentro de lo que han sido las críticas por un lado, pero noto algo de incertidumbre sobre cómo podría quedar el legislativo, pensando en esta institucionalidad política de la República, las funciones de la Cámara de las Regiones, porque se aprueba su creación, no así las funciones o, como muchos dirían, el rayado de cancha, y también lo que va a suceder con el Congreso de Diputadas y Diputados. ¿Por qué se llega a este punto y cómo de alguna manera despejar las dudas que se dan al respecto? Después vamos a las críticas más en específico, pero aquí se dije, bueno, se está generando un Transantiago institucional porque están los buses, pero no sabemos cómo va a funcionar, para poner una figura, digamos. Igual es interesante que la analogía del Transantiago venga precisamente de quienes diseñaron e implementaron el Transantiago en primer lugar. Pero bueno, más allá de eso, ha sido efectivamente muy complicado, muy difícil mover la inercia institucional, el peso institucional de lo que representa, de lo que significa el Congreso Nacional en la historia de Chile. Sabemos perfectamente bien que este proceso constituyente se desarrolla también como una respuesta a la crisis de legitimidad y confianza que atraviesa tanto el Senado como la Cámara de Diputados y los partidos políticos. Es una crisis de la cual no nos podemos desconocer, ¿verdad? Hay que hacerse cargo de ese problema y eso ha traído como consecuencia efectivamente una dificultad en el diseño de la asimetría que va a haber entre la Cámara de Representación Política y la Cámara de Representación Territorial, porque la estructura ya se aprobó. Y dentro de esa estructura se aprobaron cuestiones importantes. Se aprobó, por ejemplo, la estructura de la tramitación de la ley de presupuestos, sí, que es la ley más importante del país. Y esa estructura ya está aprobada. Lo que falta, efectivamente, es caracterizar plenamente las competencias del Congreso de los Diputados, las competencias de la Cámara de las Regiones, en qué consiste efectivamente esa asimetría entre ambas, de modo tal de que el diseño quede coherente y puedan efectivamente representar recíprocamente los contrapesos necesarios para que esa asimetría funcione. Y quiero insistir en esto de recíprocamente, porque son todos los poderes del Estado los que se controlan y limitan entre sí. No solo el Senado el que controla la Cámara de Diputados, para que terminemos un poco con esa lectura paternalista. Y eso me parece importante porque esta discusión
se da en el contexto de un Estado regional autonómico que ya está aprobado para el texto de la nueva Constitución. Es decir, la política que va a alimentar a la Cámara de las Regiones es la política que viene de las regiones, a través de la Asamblea Regional y del Gobierno Regional, y no la política que viene desde los señores y señores que ocupan los sillones en el Senado. Ese es un cambio muy importante, creo yo. Ahora, aquí se ha hablado muchísimo, Jaime, en términos de la actual estructura legislativa, desde Cámara de Origen, revisora, que va cambiando en términos de la... Pero principalmente me quiero quedar en ese punto, lo que han dicho muchos, de la relevancia que tiene tener una Cámara, sean ambas, porque actualmente puede ser la Cámara Baja o Cámara Alta, de revisar los proyectos de ley, de tener una segunda opinión, una segunda mirada y terminar perfeccionando. Desde la crítica también se dice, bueno, esa estructura y esa logística ha hecho de que hayan proyectos que se demoran años o muchos que terminan sepultados, digamos, en el olvido. Esa es desde la crítica, pero desde el tema más positivo se habla justamente de ir perfeccionando las normas. Ahora, hago la siguiente pregunta con ese análisis y con ese comentario que siempre escucho. ¿Una Cámara pesa más que la otra? ¿La Cámara de las Regiones es simbólica, como dicen los críticos, con respecto a lo que puede ser el Congreso de Diputadas y Diputados? Bueno, varias cosas juntas. Primero, ¿una Cámara pesa más que la otra? Sí, porque ese es el sentido de la asimetría. Todos hemos estado de acuerdo acá en que el diseño del Congreso Legislativo, del Congreso Nacional, tiene que ser asimétrico, es decir, dos cámaras que cumplen funciones distintas. Pero eso no quiere decir que la Cámara de las Regiones sea una cuestión simbólica o decorativa, porque, insisto, no solamente tiene competencias importantes, no solamente concurre en el proceso de formación de las leyes más importantes, sino que además su acción política va a estar alimentada desde las regiones. Yo creo que es súper importante mirar el diseño, aprender a mirar el diseño desde abajo y no desde arriba. Jaime. No hay que mirar esto desde la óptica de los senadores que pierden su trabajo, hay que mirar esto desde la óptica de las regiones que van a tener un espacio de representación territorial en la política nacional que no habían tenido nunca. Y respecto a la cuestión técnica, yo creo que es importante no desplazar la discusión política, porque el eje de la cuestión aquí no es la eficiencia solamente. Para efecto de la eficiencia legislativa hemos creado una unidad técnica que va a apoyar el proceso legislativo desde el Congreso de los Diputados y Diputadas, va a tener una secretaría especial para la ley de presupuesto, lo que va a permitir equiparar la relación respecto de la DIPRES, por ejemplo, el Ministerio de Hacienda. Entonces eso creemos que está cubierto. El gran problema que tiene esta forma de bicameralismo espejo, donde tanto el Senado como la Cámara de Diputados cumplen las mismas funciones, es que la cantidad de recovecos que tiene el proceso legislativo va progresivamente generando dos fenómenos que nosotros queremos terminar. Primero, la exclusión de la participación ciudadana. Con tanta vuelta, con tanta curva, con tanto pasillo, la participación ciudadana se reduce prácticamente a cero. Y en segundo lugar, queremos terminar con las lógicas que son funcionales a la concentración del poder político en unas pocas personas que toman decisiones que son importantes para todo el país. Y ese diseño hay que abrirlo a la ciudadanía y a otras formas de participación también desde las regiones. Ahora, ese diseño hacia la ciudadanía, como tú bien dices, hay que entenderlo en la estructura que se está formando, creando, que va a pasar a la propuesta de nueva Constitución y ser votada el plebiscito, a través de esta conexión o convivencia que tendría la Cámara de las Regiones con las asambleas regionales, con los representantes regionales de la Cámara, con las asambleas regionales, que es un upgrade, podríamos decir, no sé si es el concepto, de los core actualmente, ¿no? Claro, efectivamente hay una iniciativa, hay un paso nuevo que está dando la Convención Constitucional, que es un paso que, insisto, viene empujado por un anhelo de participación política, pero especialmente de descentralización, que es muy sentido por la población, especialmente por la población que vive fuera de la capital, fuera del radio urbano, fuera de las tres comunas de Santiago Oriente. Y eso significa efectivamente tener una Cámara de representación territorial en el espacio nacional de la política. Eso Chile no lo ha tenido nunca. El Senado nunca ha sido un espacio de representación territorial. El Senado siempre ha sido un espacio de representación político, igual que la Cámara de Diputados. Ese es el sentido del bicameralismo que hemos tenido hasta ahora. Dar un paso hacia adelante, dar un paso en descentralización, dar un paso en el empoderamiento de las regiones, va a permitir efectivamente que la política regional, que los intereses regionales, que la ciudadanía que ejerce sus derechos fundamentales en otras regiones distintas de la región metropolitana pueda tener condiciones de participación equitativas. Por eso es tan importante entender
cómo es que los integrantes de la Cámara de las Regiones van a ser a la vez el vínculo, ¿verdad?, el lazo que comunica a la Cámara de las Regiones con las asambleas regionales. Y esa relación es una relación que hoy día no existe, es una relación que permite una ganancia en la estructura institucional del Estado, va a ser un factor, esperamos, de legitimación de la actividad política, porque va a permitir articular la política nacional con la política a nivel regional también. Y ese creemos que es una transformación muy importante. Ahora, hechas todas estas explicaciones, por supuesto, seguimos conversando, Jaime Baza, sobre, y creo que es súper relevante ir educando, dando a entender lo que se está votando en el Pleno, lo que va a llegar a la propuesta y obviamente luego hacer un gran trabajo, que va a ser, esta es la propuesta de nueva Constitución, usted elija qué va a votar. Y quiero ir a las distintas reacciones que se han dado, y me quedo con una, porque hay muchísimas, pero desde el Senado mismo, de los incumbentes, podría decir, el presidente del Senado dijo, no cumplen con el estándar de regulación coherente, y se criticaba el tema de crear la Cámara de las Regiones, sepultar lo que es el Senado actual, pero no definir las funciones. En algún minuto tuve conversaciones con convencionales que llegábamos a la pregunta, bueno, ¿quién define las funciones? Tiene que ser en esta Constitución, porque si se deja al legislador, son los mismos incumbentes los que definen sus funciones, y ahí está la problemática. Claro. ¿Cómo miras tú lo que es ya la respuesta del Senado, que es una respuesta más bien institucional? Bueno, yo creo que la respuesta del Senado no ha sido institucional, no ha sido republicana, ha sido más bien incumbente, ¿verdad? Y es razonable, finalmente la humanidad se expresa, ¿verdad?, desde las necesidades materiales, desde las relaciones de poder, ¿verdad?, desde la vida común, y nosotros entendemos que respecto de los senadores y senadoras en ejercicio, esto signifique una inestabilidad, a lo mejor en sus puestos de trabajo, ¿verdad?, a lo mejor en sus espacios de poder, pero también entendemos que de repente hay que tomar decisiones pensando en la República, hay que tomar decisiones pensando en el país, pensando en el pueblo, y desde esa perspectiva lo primero que habría que hacer es señalar que el diseño efectivamente es un diseño que está en marcha, es un diseño que está en construcción. Es muy difícil emitir opinión mientras no tengamos el diseño completo, ¿verdad? Y ese diseño completo va a significar efectivamente darle contenido a esa asimetría entre ambas cámaras para poder configurar el sistema completo de pesos, contrapesos, equilibrios, contrapoderes, ¿verdad?, en clave institucional, pero también en clave ciudadana, y de alguna manera transmitirle sobre todo a las personas que trabajan en las instituciones que están cambiando y que van a cambiar, el compromiso que tenemos, ¿verdad?, desde la Constituyente, particularmente desde el Frente Amplio, de empujar disposiciones transitorias que garanticen los derechos laborales y la estabilidad de todos los trabajadores que trabajan en estas instituciones. Cuando se instaló la Convención Constitucional, nosotros nos acordamos de ese primer día, lunes 5 de julio, esta Constitución prácticamente fracasó. Su primera sesión no se pudo realizar. Y esas primeras semanas logramos salir adelante principalmente gracias al apoyo de los funcionarios del Estado, de los funcionarios públicos que trabajaron y pusieron el hombro para que esta institución pudiera reflotar. Va a pasar lo mismo con las nuevas instituciones. Si la Cámara de las Regiones finalmente reemplaza al Senado, van a ser las y los trabajadores del Senado los que van a tener que ayudarnos a implementar esta nueva organización, y así con todas las instituciones del Estado. Es en los trabajadores del Estado donde se sostienen las instituciones, y queremos principalmente hablarles a ellos, porque con ellos contamos y con su compromiso para poder empujar estas transformaciones también. Pero no con los representantes que conforman los actuales poderes del legislativo, las actuales corporaciones. Siento de alguna manera que lo estás como excluyendo, siendo que son los representantes elegidos vía elecciones, digamos. O sea, son los representantes, aunque no pueda gustar o no el sistema actual, son justamente los que llegan a través del voto ciudadano. Efectivamente, al igual que los integrantes de la Convención Constitucional, hemos sido elegidos, claro, ¿verdad?, por sufragio universal, por voto ciudadano, pero yo creo que aquí es muy importante tener presente dos cosas. Primero, por alguna razón hay un proceso constituyente, ¿verdad? No es porque sí. Este proceso constituyente es la respuesta institucional a una crisis política, a una crisis social muy profunda, muy importante, una de cuyas aristas más significativas es precisamente la crisis de legitimidad y confianza en la que se encuentran las instituciones que estamos tratando de reformar. Esto no es espontáneo, ¿verdad? Esto no es gratuito, esto tiene una razón, tiene una causa. Y esa causa es la que explica que hayamos 154 representantes de la voluntad popular, que tenemos un mandato, ¿verdad?, de reconfiguración de los poderes del Estado, que no se nos olvide esa cuestión, que yo creo que es importante. Y la otra cuestión que es importante también es que efectivamente hay legisladores que fueron elegidos y hay constituyentes
que también fuimos elegidos y que tenemos funciones distintas. Los legisladores están aquí para redactar leyes, los constituyentes están aquí para redactar constituciones. Yo creo que es muy, o sea, constitución, la constitución. Yo creo que es muy importante que los legisladores respeten el ejercicio de sus tareas, que traten de contener y de reconocer que se encuentran en una posición de incumbentes, ¿verdad? Y nosotros, así como estamos tratando de llevar adelante nuestro trabajo de la mejor manera posible, al mismo tiempo respetamos el ejercicio de la función legislativa que está en este momento en desarrollo, pero sabemos que la Convención Constitucional está tomando decisiones para las próximas décadas y no para la presente legislatura. Jaime Baza, nuevamente muchísimas gracias por acompañarnos. Se nos termina el tiempo, pero vamos a estar también ojalá, la próxima entrevista hablando y viendo lo que va a suceder con este acuerdo también. Queda harta discusión al respecto. Muy bien, Nicolás. Muchas gracias, un abrazo. Eso, muchas gracias. Vale, chao. Chao.